Ethan creyó que entraba a su casa. En realidad, estaba entrando en una escena que le iba a romper todas las certezas. La mansión seguía allí, perfecta desde fuera, con sus muros claros, sus ventanales altos y la verja negra que se abría solo para quienes tenían permiso de cruzarla. Pero al bajar del coche antes de la hora habitual, con el maletín aún en la mano y el cansancio clavado en la espalda, sintió algo distinto en el aire. No era silencio, no era esa quietud limpia que siempre lo recibía como una obligación. Había ruido, un ruido suave, infantil, lleno de vida. Ethan se quedó un segundo frente a la entrada principal, mirando la casa como si no la reconociera. Venía de un vuelo interminable, de reuniones tensas, de una semana que le había drenado hasta el último resto de paciencia. Lo único que quería era entrar, soltar la chaqueta, lavarse la cara y revisar algunos documentos antes de dormir unas pocas horas. Nada más. Pero apenas puso un pie dentro, oyó una carcajada clara, aguda, de esas que no se pueden fingir. Se detuvo. El eco de sus pasos sobre el mármol quedó suspendido en el vestíbulo mientras él avanzaba despacio, casi sin querer hacer ruido. No había personal a la vista, ni el saludo discreto de la ama de llaves, ni el aroma impecable del orden, ni esa rigidez tan propia de la casa cuando todo estaba en su sitio. Lo que encontró fue otra cosa, una especie de desorden vivo, cálido, imposible. Desde el umbral de la sala principal alcanzó a ver una estructura levantada en medio del salón. Un fuerte hecho con sábanas blancas, cojines del sofá y un par de mantas echadas por encima como si alguien hubiera querido construir un refugio en mitad de la elegancia helada de la mansión. La luz de la tarde entraba por los ventanales y atravesaba la tela, volviendo todo más suave, más dorado, casi irreal. Aquello no parecía una travesura, parecía un pequeño mundo aparte. Ethan frunció el ceño de inmediato. Su primera reacción fue la de siempre: control, orden, límites. ¿Quién había movido los cojines? ¿Quién había tocado las sábanas de su cama? ¿Quién había permitido semejante caos en la sala más formal de la casa? En otro momento habría llamado a alguien con una sola palabra. Habría exigido explicaciones, disculpas. Pero no se movió. Algo dentro de él se quedó atado a ese sonido de risas, como si su cuerpo supiera antes que su mente que aquello no era una simple desobediencia. Se acercó un poco más y entonces vio una pequeña mano salir por la abertura del fuerte, intentando atrapar algo invisible en el aire. Después otra y luego una voz femenina, suave, juguetona, con una alegría tan sincera que desarmaba. «Te tengo», dijo aquella voz desde el interior. Ethan dio un paso lento, casi sin respirar. Lo que vio al asomarse por la abertura lo dejó inmóvil. Lucía estaba dentro del fuerte, arrodillada sobre los cojines, con el cabello parcialmente suelto y el uniforme azul marino ligeramente arrugado por el juego. Llevaba unos guantes de limpieza amarillos, de goma, absurdos en medio de toda aquella escena, pero en lugar de verse fuera de lugar parecían formar parte del juego. Frente a ella estaban sus 3 hijos, amontonados entre risas, empujándose unos a otros, intentando escapar de aquellas cosquillas fingidas como si estuvieran huyendo de un monstruo de cuento. Noah, Liam y Emma. Sus hijos, que con él solían mostrarse prudentes, medidos, como si ya hubieran aprendido demasiado pronto a no hacer demasiado ruido, estaban ahora tirados en el suelo riendo sin vergüenza, con el rostro rojo y el pelo revuelto. Lucía fingía gruñir, movía los dedos enguantados como si fueran garras y se lanzaba un poco hacia ellos para asustarlos más. Emma chillaba de felicidad. Liam la empujaba hacia atrás para defender a su hermana. Noah se escondía entre los cojines y luego volvía a salir, muerto de risa. Ethan sintió que algo se le apretaba en el pecho. La escena era tan doméstica, tan sencilla, tan ajena a todo lo que él había construido en esa casa, que por un instante tuvo la sensación de estar mirando por una ventana a una vida que no era la suya. Durante años, su mansión había sido un lugar impecable, caro, silencioso, un lugar que imponía respeto pero que rara vez ofrecía consuelo. Todo tenía su sitio, todo debía mantenerse bajo control. Y sin embargo ahí estaban sus hijos, desordenados, cálidos, vivos, riendo dentro de una fortaleza hecha con cosas que él jamás habría permitido usar de esa manera. Lucía levantó la vista un momento, sin saber que él estaba allí, y siguió jugando. Su voz cambió de tono, se volvió más grave, más divertida. «El monstruo de las sábanas va a atrapar al que se esconda detrás del cojín rojo», anunció. Emma soltó un gritito y se lanzó hacia Noah, que trató de cubrirla con un almohadón demasiado grande para él. Liam se puso de pie sobre un cojín como si fuera el capitán del castillo y levantó un brazo en señal de victoria. Todo era torpe, improvisado y al mismo tiempo perfecto. Ethan apoyó una mano en el marco de la puerta, no entró del todo, tampoco se fue. Se quedó atrapado entre ambos movimientos, entre la costumbre de mandar y la extrañeza de no querer romper aquello que estaba ocurriendo delante de sus ojos.
El olor también era distinto. En vez del perfume frío de los arreglos florales o del pulido estéril de los productos de limpieza, el aire estaba lleno de algo blando. Algodón, talco infantil, una nota dulce que venía de las galletas abiertas sobre la mesa auxiliar. Era un olor pequeño, humano, cálido. Un olor que no pertenecía a la mansión, pero que por primera vez la hacía sentirse menos vacía. Pensó en Elena sin querer. La imagen de su esposa apareció como un reflejo lejano, no nítido, sino casi doloroso. Elena habría odiado una escena así, o tal vez la habría mirado con esa elegancia suya que hacía parecer simple hasta lo más complicado. Pero no, Elena no había estado allí. Y hacía demasiado tiempo que esa casa solo guardaba su ausencia. Lo que le dolió a Ethan no fue solo recordar, fue darse cuenta de que sus hijos estaban encontrando algo que él no les había dado. Se tragó la incomodidad y volvió a mirar. Lucía seguía allí, completamente metida en el juego, sin la rigidez que él estaba acostumbrado a ver en el personal. Ya no parecía una empleada concentrada en sus tareas. Parecía una presencia necesaria, como si hubiera sabido sin que nadie se lo dijera que esos niños no necesitaban solo horario, comida y ropa limpia. Necesitaban risas, necesitaban alguien que se agachara al suelo con ellos. Eso le resultó inquietante. Ethan siempre había creído que lo importante era sostener la estructura, pagarlo mejor, contratar a las personas correctas, garantizar seguridad, educación, disciplina. Había confundido durante años el cuidado con la administración, y ahora, frente a aquella fortaleza de sábanas, entendía con una claridad incómoda que sus hijos estaban respondiendo a algo que él no sabía ofrecer. Lucía se lanzó de espaldas contra los cojines fingiendo haber sido vencida por el monstruo, y los tres niños se abalanzaron sobre ella entre risas. El golpe fue suave, lleno de afecto. El tipo de escena que en otra casa parecería normal y en la suya era casi un acto de rebeldía. Ethan respiró hondo. La corbata le apretó de pronto más de la cuenta. Se la aflojó con un gesto mecánico, sin apartar los ojos de ellos. No sabía cuánto tiempo llevaba observándolos, pero sintió que cada segundo lo alejaba un poco más del hombre que había entrado por esa puerta hace apenas unos minutos. El padre severo empezaba a ceder espacio al hombre desconcertado, y eso era peligroso, porque lo obligaba a mirar de frente algo que llevaba años evitando. No era que sus hijos estuvieran mal, era que estaban aprendiendo a sonreír sin él. Lucía dejó escapar una risa baja cuando Liam se subió a su espalda con toda la energía de sus 3 años. Noah intentó robarle un guante y Emma gritó, divertida, creyendo que se trataba de una amenaza real. Todo era pequeño y grandioso al mismo tiempo. Ethan sintió una punzada incómoda de celos, aunque no supo hacia quién. Hacia ella quizá, hacia la facilidad con la que parecía entrar en el mundo de sus hijos, o hacia los propios niños, que habían permitido esa cercanía sin miedo. En el vestíbulo el reloj antiguo marcó la hora con un sonido seco. El eco pareció romper algo. Lucía se quedó quieta primero, luego los niños levantaron la cabeza. Fue un cambio mínimo, pero suficiente para que Ethan entendiera que lo habían notado. El juego seguía ahí, pero algo había cambiado. Él seguía en la puerta, por fin dio un paso al frente. El simple roce de la suela sobre el mármol sonó demasiado fuerte en la sala. No hacía falta decir nada para que el ambiente se alterara. Liam fue el primero en verlo. Su sonrisa se borró apenas un instante, como si no hubiera esperado encontrar a su padre allí. Noah dejó de moverse. Emma se giró despacio. Y entonces la mansión, que estaba así parete llena de vida, se quedó en un silencio raro, tenso, como si la propia casa estuviera conteniendo el aliento. Lucía alzó la vista. Al verlo en la puerta, se quedó inmóvil, con las manos todavía apoyadas en el suelo, a medio camino entre seguir jugando y levantarse de golpe. Sus ojos se abrieron apenas, no del todo por miedo, sino por esa mezcla de sorpresa y alarma que aparece cuando uno sabe que acaba de romper una regla sin darse cuenta. Los niños, por su parte, lo miraron con la misma expresión de quienes no saben si están en problemas o si el mundo acaba de cambiar. Ethan permaneció quieto frente a ellos, observando el fuerte de sábanas, a sus 3 hijos despeinados y felices, y a Lucía de rodillas en el centro de aquella escena imposible. Nadie dijo una palabra, y en ese silencio por primera vez la casa dejó de sonar vacía. Por primera vez en años, Ethan no sintió que mandaba en su casa, sintió que estaba aprendiendo a vivir en ella. Lucía fue la primera en moverse, pero no se levantó enseguida. Se quedó un segundo más dentro del fuerte, con las manos apoyadas en los cojines y la respiración aún acelerada por el juego. Al ver a Ethan inmóvil en la entrada, su expresión cambió por completo. La alegría se le apagó de golpe como si alguien hubiese bajado una cortina invisible entre ella y los niños. «Señor, yo», empezó, y enseguida bajó la mirada. La voz le salió más baja de lo que pretendía. No era solo vergüenza, también había miedo.
Miedo de haber cruzado una línea, miedo de que aquel momento tan ligero hace apenas unos segundos terminara convertido en una orden fría, en una reprimenda, en otra de esas miradas que no perdonan. Los niños no se apartaron de ella. Al contrario, se pegaron todavía más. Emma le abrazó el brazo con ambas manitas. Liam se quedó de pie junto a su espalda como si quisiera hacer de muro entre Lucía y el mundo entero. Noah, que siempre observaba más de lo que hablaba, apoyó la cabeza en su hombro y la sostuvo con una confianza que Ethan no conocía de sus propios hijos. Ese gesto lo dejó quieto. Lucía tragó saliva, intentó incorporarse con cuidado y se limpió las manos en el vestido azul, aunque en realidad no tenía nada que limpiar. El movimiento fue torpe, como si de pronto recordara que no debía estar ahí, a la misma altura que ellos, compartiendo el suelo, la risa y el desorden. «Lo siento», dijo al fin, sin levantar la voz. «No quería. No pensé que usted volvería tan pronto». Ethan no respondió de inmediato. Observó la escena con una incomodidad extraña, distinta a la que había sentido al entrar. Ya no era el disgusto por el desorden. Tampoco la irritación automática de quien ve invadido un espacio que siempre le ha pertenecido. Ahora lo que lo desconcertaba era otra cosa, el modo en que sus hijos la rodeaban, la forma en que la buscaban incluso después de haberlo visto a él. Se quitó la mano del marco de la puerta y dio un paso al frente. El mármol devolvió el sonido seco de su zapato, y los tres niños, por reflejo, alzaron la vista, pero no se escondieron, solo lo miraron, como si estuvieran esperando que pasara algo, como si dependiera de él decidir si aquel juego terminaba o no. Lucía se puso rígida al instante. «Siquiere puedo recoger todo ahora mismo», añadió. «En serio. Lo dejo como estaba en unos minutos». Había vergüenza en cada palabra, una vergüenza humilde, casi dolorosa. No era el tipo de disculpa calculada que Ethan estaba acostumbrado a escuchar en juntas o despachos. Era otra cosa. Era una persona tratando de proteger su trabajo, sí, pero también cuidando que los niños no sintieran de golpe el golpe de la corrección. Ethan bajó la vista hacia el fuerte. Las sábanas blancas seguían tensas sobre los cojines, sostenidas de forma precaria por libros, lámparas pequeñas y un par de pinzas de ropa que probablemente habrían hecho sonreír a cualquiera menos a él. Aquella construcción imperfecta, absurda y frágil tenía algo que ninguna de las salas impecables de la mansión poseía: calor. Y sus hijos estaban dentro de ese calor. «¿Quién tuvo la idea?», preguntó al final. Lucía alzó apenas la cabeza. No respondió enseguida. Los niños la miraron como si la respuesta les importara más que la pregunta. «Yo», dijo ella por fin, «pero ellos ayudaron. Solo querían jugar un rato». Ethan miró a Noah, luego a Liam y a Emma. Los tres seguían pendientes de él, pero no con temor, más bien con cautela, como si estuvieran aprendiendo a leerle el rostro en ese mismo instante. «¿Y eso qué es?», preguntó, señalando con la barbilla la estructura de tela. Liam se adelantó antes que Lucía. «Un castillo», respondió con orgullo, «para que no entren los dragones». La forma en que lo dijo no tenía nada de infantil en el sentido débil de la palabra. Tenía una seriedad solemne, como si realmente estuviera explicando una misión importante. Lucía soltó una exhalación breve, casi una risa, y se notó que estaba intentando aliviar el ambiente. «Los dragones son las cosas que asustan», aclaró. «Así no los dejan entrar». Ethan la miró un momento más de la cuenta, no por la explicación, sino por la manera en que había dicho «asustan». Con una naturalidad extraña, como si entendiera demasiado bien de qué hablaba, como si supiera que no todos los dragones tienen fuego. Algunos llevan traje, otros llevan horarios, otros están hechos de ausencia. Eso lo desarmó más de lo que habría querido. Emma estiró una mano hacia él con una corona de cartón mal recortada, todavía torcida por un lado. Tenía trazos dorados hechos con crayón y un brillo infantil que hacía imposible tomarla en serio. Aún así, la niña la sostuvo en alto como si fuera un objeto sagrado. «Papá también tiene que entrar», dijo. Ethan se quedó mirando la corona. Lucía pareció tensarse. Bajó un poco la barbilla, lista para intervenir si él se molestaba. Sus dedos se cerraron sobre el borde de un cojín, un gesto pequeño pero revelador. Estaba preparada para defender a los niños si hacía falta, y, extrañamente, eso no le pareció insolente, le pareció valiente. «Emma», murmuró ella, suave como una advertencia delicada. Pero el niño ya había dado un paso al frente y se había plantado junto a su hermana. «Si entra, tiene que obedecer», sentenció Liam. «Las reglas son para todos». Ethan soltó una respiración lenta por la nariz, casi una risa, aunque no llegó a serlo. «¿Y cuáles son las reglas?», preguntó. Liam levantó un dedo solemne. «No pisar fuerte, buscando ayuda. Y si eres gigante, agacharte». Lucía bajó la mirada, escondiendo una sonrisa que se le escapó sin permiso. Ethan se quedó inmóvil un segundo.
Luego soltó el maletín en el suelo al lado de la puerta con un cuidado inusual. El golpe seco del cuero contra el mármol sonó más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. Los niños abrieron un poco más los ojos. Él soltó el nudo de la corbata. Después se la aflojó con un gesto pausado, como si estuviera desarmándose a propósito frente a ellos. Se desabrochó el botón superior de la camisa y luego miró a Lucía, no con autoridad sino con una pregunta silenciosa. Ella no supo qué hacer con esa mirada. «No tiene que», empezó. «Si quiero entrar, tengo que seguir las reglas, ¿no?», interrumpió. Ethan creyó que entraba a su casa. En realidad, estaba entrando en una escena que le iba a romper todas las certezas. La mansión seguía allí, perfecta desde fuera, con sus muros claros, sus ventanales altos y la verja negra que se abría solo para quienes tenían permiso de cruzarla. Pero al bajar del coche antes de la hora habitual, con el maletín aún en la mano y el cansancio clavado en la espalda, sintió algo distinto en el aire. No era silencio, no era esa quietud limpia que siempre lo recibía como una obligación. Había ruido, un ruido suave, infantil, lleno de vida. Ethan se quedó un segundo frente a la entrada principal, mirando la casa como si no la reconociera. Venía de un vuelo interminable, de reuniones tensas, de una semana que le había drenado hasta el último resto de paciencia. Lo único que quería era entrar, soltar la chaqueta, lavarse la cara y revisar algunos documentos antes de dormir unas pocas horas. Nada más. Pero apenas puso un pie dentro, oyó una carcajada clara, aguda, de esas que no se pueden fingir. Se detuvo. El eco de sus pasos sobre el mármol quedó suspendido en el vestíbulo mientras él avanzaba despacio, casi sin querer hacer ruido. No había personal a la vista, ni el saludo discreto de la ama de llaves, ni el aroma impecable del orden, ni esa rigidez tan propia de la casa cuando todo estaba en su sitio. Lo que encontró fue otra cosa, una especie de desorden vivo, cálido, imposible. Desde el umbral de la sala principal alcanzó a ver una estructura levantada en medio del salón. Un fuerte hecho con sábanas blancas, cojines del sofá y un par de mantas echadas por encima como si alguien hubiera querido construir un refugio en mitad de la elegancia helada de la mansión. La luz de la tarde entraba por los ventanales y atravesaba la tela, volviendo todo más suave, más dorado, casi irreal. Aquello no parecía una travesura, parecía un pequeño mundo aparte. Ethan frunció el ceño de inmediato. Su primera reacción fue la de siempre: control, orden, límites. ¿Quién había movido los cojines? ¿Quién había tocado las sábanas de su cama? ¿Quién había permitido semejante caos en la sala más formal de la casa? En otro momento habría llamado a alguien con una sola palabra. Habría exigido explicaciones, disculpas. Pero no se movió. Algo dentro de él se quedó atado a ese sonido de risas, como si su cuerpo supiera antes que su mente que aquello no era una simple desobediencia. Se acercó un poco más y entonces vio una pequeña mano salir por la abertura del fuerte, intentando atrapar algo invisible en el aire. Después otra y luego una voz femenina, suave, juguetona, con una alegría tan sincera que desarmaba. «Te tengo», dijo aquella voz desde el interior. Ethan dio un paso lento, casi sin respirar. Lo que vio al asomarse por la abertura lo dejó inmóvil. Lucía estaba dentro del fuerte, arrodillada sobre los cojines, con el cabello parcialmente suelto y el uniforme azul marino ligeramente arrugado por el juego. Llevaba unos guantes de limpieza amarillos, de goma, absurdos en medio de toda aquella escena, pero en lugar de verse fuera de lugar parecían formar parte del juego. Frente a ella estaban sus 3 hijos, amontonados entre risas, empujándose unos a otros, intentando escapar de aquellas cosquillas fingidas como si estuvieran huyendo de un monstruo de cuento. Noah, Liam y Emma. Sus hijos, que con él solían mostrarse prudentes, medidos, como si ya hubieran aprendido demasiado pronto a no hacer demasiado ruido, estaban ahora tirados en el suelo riendo sin vergüenza, con el rostro rojo y el pelo revuelto. Lucía fingía gruñir, movía los dedos enguantados como si fueran garras y se lanzaba un poco hacia ellos para asustarlos más. Emma chillaba de felicidad. Liam la empujaba hacia atrás para defender a su hermana. Noah se escondía entre los cojines y luego volvía a salir, muerto de risa. Ethan sintió que algo se le apretaba en el pecho. La escena era tan doméstica, tan sencilla, tan ajena a todo lo que él había construido en esa casa, que por un instante tuvo la sensación de estar mirando por una ventana a una vida que no era la suya. Durante años, su mansión había sido un lugar impecable, caro, silencioso, un lugar que imponía respeto pero que rara vez ofrecía consuelo. Todo tenía su sitio, todo debía mantenerse bajo control. Y sin embargo ahí estaban sus hijos, desordenados, cálidos, vivos, riendo dentro de una fortaleza hecha con cosas que él jamás habría permitido usar de esa manera. Lucía levantó la vista un momento, sin saber que él estaba allí, y siguió jugando. Su voz cambió de tono, se volvió más grave, más divertida.
El monstruo de las sábanas va a atrapar al que se esconda detrás del cojín rojo, anunció. Emma soltó un gritito y se lanzó hacia Noah, que trató de cubrirla con un almohadón demasiado grande para él. Liam se puso de pie sobre un cojín como si fuera el capitán del castillo y levantó un brazo en señal de victoria. Todo era torpe, improvisado y al mismo tiempo perfecto. Ethan apoyó una mano en el marco de la puerta, no entró del todo, tampoco se fue. Se quedó atrapado entre ambos movimientos, entre la costumbre de mandar y la extrañeza de no querer romper aquello que estaba ocurriendo delante de sus ojos. El olor también era distinto. En vez del perfume frío de los arreglos florales o del pulido estéril de los productos de limpieza, el aire estaba lleno de algo blando. Algodón, talco infantil, una nota dulce que venía de las galletas abiertas sobre la mesa auxiliar. Era un olor pequeño, humano, cálido. Un olor que no pertenecía a la mansión, pero que por primera vez la hacía sentirse menos vacía. Pensó en Elena sin querer. La imagen de su esposa apareció como un reflejo lejano, no nítido, sino casi doloroso. Elena habría odiado una escena así, o tal vez la habría mirado con esa elegancia suya que hacía parecer simple hasta lo más complicado. Pero no, Elena no había estado allí. Y hacía demasiado tiempo que esa casa solo guardaba su ausencia. Lo que le dolió a Ethan no fue solo recordar, fue darse cuenta de que sus hijos estaban encontrando algo que él no les había dado. Se tragó la incomodidad y volvió a mirar. Lucía seguía allí, completamente metida en el juego, sin la rigidez que él estaba acostumbrado a ver en el personal. Ya no parecía una empleada concentrada en sus tareas. Parecía una presencia necesaria, como si hubiera sabido sin que nadie se lo dijera que esos niños no necesitaban solo horario, comida y ropa limpia. Necesitaban risas, necesitaban alguien que se agachara al suelo con ellos. Eso le resultó inquietante. Ethan siempre había creído que lo importante era sostener la estructura, pagarlo mejor, contratar a las personas correctas, garantizar seguridad, educación, disciplina. Había confundido durante años el cuidado con la administración, y ahora, frente a aquella fortaleza de sábanas, entendía con una claridad incómoda que sus hijos estaban respondiendo a algo que él no sabía ofrecer. Lucía se lanzó de espaldas contra los cojines fingiendo haber sido vencida por el monstruo, y los tres niños se abalanzaron sobre ella entre risas. El golpe fue suave, lleno de afecto. El tipo de escena que en otra casa parecería normal y en la suya era casi un acto de rebeldía. Ethan respiró hondo. La corbata le apretó de pronto más de la cuenta. Se la aflojó con un gesto mecánico, sin apartar los ojos de ellos. No sabía cuánto tiempo llevaba observándolos, pero sintió que cada segundo lo alejaba un poco más del hombre que había entrado por esa puerta hace apenas unos minutos. El padre severo empezaba a ceder espacio al hombre desconcertado, y eso era peligroso, porque lo obligaba a mirar de frente algo que llevaba años evitando. No era que sus hijos estuvieran mal. Era que estaban aprendiendo a sonreír sin él. Lucía dejó escapar una risa baja cuando Liam se subió a su espalda con toda la energía de sus 3 años. Noah intentó robarle un guante y Emma gritó, divertida, creyendo que se trataba de una amenaza real. Todo era pequeño y grandioso al mismo tiempo. Ethan sintió una punzada incómoda de celos, aunque no supo hacia quién. Hacia ella quizá, hacia la facilidad con la que parecía entrar en el mundo de sus hijos, o hacia los propios niños, que habían permitido esa cercanía sin miedo. En el vestíbulo el reloj antiguo marcó la hora con un sonido seco. El eco pareció romper algo. Lucía se quedó quieta primero, luego los niños levantaron la cabeza. Fue un cambio mínimo pero suficiente para que Ethan entendiera que lo habían notado. El juego seguía ahí, pero algo había cambiado. Él seguía en la puerta, por fin dio un paso al frente. El simple roce de la suela sobre el mármol sonó demasiado fuerte en la sala. No hacía falta decir nada para que el ambiente se alterara. Liam fue el primero en verlo. Su sonrisa se borró apenas un instante, como si no hubiera esperado encontrar a su padre allí. Noah dejó de moverse. Emma se giró despacio. Y entonces la mansión, que sí parece llena de vida, se quedó en un silencio raro, tenso, como si la propia casa estuviera conteniendo el aliento. Lucía alzó la vista. Al verlo en la puerta, se quedó inmóvil, con las manos todavía apoyadas en el suelo, a medio camino entre seguir jugando y levantarse de golpe. Sus ojos se abrieron apenas, no del todo por miedo, sino por esa mezcla de sorpresa y alarma que aparece cuando uno sabe que acaba de romper una regla sin darse cuenta. Los niños, por su parte, lo miraron con la misma expresión de quienes no saben si están en problemas o si el mundo acaba de cambiar. Ethan permaneció quieto frente a ellos, observando el fuerte de sábanas, a sus 3 hijos despeinados y felices, y a Lucía de rodillas en el centro de aquella escena imposible. Nadie dijo una palabra, y en ese silencio por primera vez la casa dejó de sonar vacía.
Por primera vez en años, Ethan no sintió que mandaba en su casa, sintió que estaba aprendiendo a vivir en ella. Lucía fue la primera en moverse, pero no se levantó enseguida. Se quedó un segundo más dentro del fuerte, con las manos apoyadas en los cojines y la respiración aún acelerada por el juego. Al ver a Ethan inmóvil en la entrada, su expresión cambió por completo. La alegría se le apagó de golpe como si alguien hubiese bajado una cortina invisible entre ella y los niños. «Señor, yo», empezó, y enseguida bajó la mirada. La voz le salió más baja de lo que pretendía. No era solo vergüenza, también había miedo. Miedo de haber cruzado una línea, miedo de que aquel momento tan ligero hace apenas unos segundos terminara convertido en una orden fría, en una reprimenda, en otra de esas miradas que no perdonan. Los niños no se apartaron de ella. Al contrario, se pegaron todavía más. Emma le abrazó el brazo con ambas manitas. Liam se quedó de pie junto a su espalda como si quisiera hacer de muro entre Lucía y el mundo entero. Noah, que siempre observaba más de lo que hablaba, apoyó la cabeza en su hombro y la sostuvo con una confianza que Ethan no conocía de sus propios hijos. Ese gesto lo dejó quieto. Lucía tragó saliva, intentó incorporarse con cuidado y se limpió las manos en el vestido azul, aunque en realidad no tenía nada que limpiar. El movimiento fue torpe, como si de pronto recordara que no debía estar ahí, a la misma altura que ellos, compartiendo el suelo, la risa y el desorden. «Lo siento», dijo al fin, sin levantar la voz. «No quería. No pensé que usted volvería tan pronto». Ethan no respondió de inmediato. Observó la escena con una incomodidad extraña, distinta a la que había sentido al entrar. Ya no era el disgusto por el desorden. Tampoco la irritación automática de quien ve invadido un espacio que siempre le ha pertenecido. Ahora lo que lo desconcertaba era otra cosa, el modo en que sus hijos la rodeaban, la forma en que la buscaban incluso después de haberlo visto a él. Se quitó la mano del marco de la puerta y dio un paso al frente. El mármol devolvió el sonido seco de su zapato, y los tres niños, por reflejo, alzaron la vista, pero no se escondieron, solo lo miraron, como si estuvieran esperando que pasara algo, como si dependiera de él decidir si aquel juego terminaba o no. Lucía se puso rígida al instante. «Si quiere puedo recoger todo ahora mismo», añadió. «En serio. Lo dejo como estaba en unos minutos». Había vergüenza en cada palabra, una vergüenza humilde, casi dolorosa. No era el tipo de disculpa calculada que Ethan estaba acostumbrado a escuchar en juntas o despachos. Era otra cosa. Era una persona tratando de proteger su trabajo, sí, pero también cuidando que los niños no sintieran de golpe el golpe de la corrección. Ethan bajó la vista hacia el fuerte. Las sábanas blancas seguían tensas sobre los cojines, sostenidas de forma precaria por libros, lámparas pequeñas y un par de pinzas de ropa que probablemente habrían hecho sonreír a cualquiera menos a él. Aquella construcción imperfecta, absurda y frágil tenía algo que ninguna de las salas impecables de la mansión poseía: calor. Y sus hijos estaban dentro de ese calor. «¿Quién tuvo la idea?», preguntó al final. Lucía alzó apenas la cabeza. No respondió enseguida. Los niños la miraron como si la respuesta les importara más que la pregunta. «Yo», dijo ella por fin, «pero ellos ayudaron. Solo querían jugar un rato». Ethan miró a Noah, luego a Liam y a Emma. Los tres seguían pendientes de él, pero no con temor, más bien con cautela, como si estuvieran aprendiendo a leerle el rostro en ese mismo instante. «¿Y eso qué es?», preguntó, señalando con la barbilla la estructura de tela. Liam se adelantó antes que Lucía. «Un castillo», respondió con orgullo, «para que no entren los dragones». La forma en que lo dijo no tenía nada de infantil en el sentido débil de la palabra. Tenía una seriedad solemne, como si realmente estuviera explicando una misión importante. Lucía soltó una exhalación breve, casi una risa, y se notó que estaba intentando aliviar el ambiente. «Los dragones son las cosas que asustan», aclaró. «Así no los dejan entrar». Ethan la miró un momento más de la cuenta, no por la explicación, sino por la manera en que había dicho «asustan». Con una naturalidad extraña, como si entendiera demasiado bien de qué hablaba, como si supiera que no todos los dragones tienen fuego. Algunos llevan traje, otros llevan horarios, otros están hechos de ausencia. Eso lo desarmó más de lo que habría querido. Emma estiró una mano hacia él con una corona de cartón mal recortada, todavía torcida por un lado. Tenía trazos dorados hechos con crayón y un brillo infantil que hacía imposible tomarla en serio. Aún así, la niña la sostuvo en alto como si fuera un objeto sagrado. «Papá también tiene que entrar», dijo. Ethan se quedó mirando la corona. Lucía pareció tensarse. Bajó un poco la barbilla, lista para intervenir si él se molestaba. Sus dedos se cerraron sobre el borde de un cojín, un gesto pequeño pero revelador. Estaba preparada para defender a los niños si hacía falta, y, extrañamente, eso no le pareció insolente, le pareció valiente. «Emma», murmuró ella, suave como una advertencia delicada.
pero el niño ya había dado un paso al frente y se había plantado junto a su hermana. Si entra, tiene que obedecer, sentenció Liam. Las reglas son para todos. Ethan soltó una respiración lenta por la nariz, casi una risa, aunque no llegó a hacerlo. ¿Y cuáles son las reglas?, preguntó. Liam levantó un dedo solemne. No pisar fuerte, buscando ayuda. Y si eres gigante, agacharte. Lucía bajó la mirada, escondiendo una sonrisa que se le escapó sin permiso. Ethan se quedó inmóvil un segundo. Luego soltó el maletín en el suelo al lado de la puerta con un cuidado inusual. El golpe seco del cuero contra el mármol sonó más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. Los niños abrieron un poco más los ojos. Él soltó el nudo de la corbata. Después se la aflojó con un gesto pausado, como si estuviera desarmándose a propósito frente a ellos. Se desabrochó el botón superior de la camisa y luego miró a Lucía, no con autoridad sino con una pregunta silenciosa. Ella no supo qué hacer con esa mirada. No tiene que, empezó. Si quiero entrar, tengo que seguir las reglas, ¿no?, interrumpió él. Liam asintió muy serio. Sí. Entonces Ethan se quitó los zapatos. El gesto fue tan simple que durante un segundo nadie reaccionó. Ninguno de los niños pareció entenderlo, Lucía tampoco. Pero cuando vio al hombre dejar a un lado esos zapatos de piel impecable, sintió un pequeño sobresalto en el pecho. No por el gesto en sí, sino por lo que significaba. No estaba corrigiendo una travesura, estaba aceptando el juego. Ethan se agachó junto a la abertura del fuerte, cuidando no tocar de más la tela, y pasó una mano por la alfombra como si probara la frontera de aquel pequeño reino. ¿Así está bien?, preguntó. Emma soltó un gritito emocionado. Sí. Liam se inclinó hacia adelante, inspeccionándolo con la misma seriedad con la que un guardia revisaría a un visitante extraño. Sin corbata mejor, dictaminó. Ethan soltó una breve sonrisa. Trato hecho. Se quitó la corbata por completo y la dejó fuera encima de uno de los cojines del sofá. Después apoyó una rodilla en el suelo y se asomó al interior del fuerte. Lucía se quedó mirando la escena sin moverse. Sus ojos, normalmente tan atentos a todo, parecían de pronto incapaces de encontrar dónde apoyarse. Ver a Ethan así, rebajado de forma voluntaria, le resultó más inquietante que cualquier reproche. Había en ese hombre una tensión contenida que no terminaba de romperse, pero también algo nuevo, algo que no había estado allí cuando ella llegó a la casa. Los niños se abrieron un poco para dejarle espacio. Ethan entró despacio, agachando la cabeza para no rozar el techo de sábanas. Dentro hacía más calor. El aire olía a algodón, a tela recién movida, a un resto dulce de galletas que alguien había dejado sobre una bandeja. Había también olor a infancia, una mezcla difícil de definir pero imposible de olvidar. Ethan se quedó sentado en el suelo, rodeado de cojines, y por un instante pareció no saber qué hacer con las manos. Noah fue el primero en acercarse. Le puso una mano pequeña sobre la manga de la camisa, como comprobando que fuera real. Ethan lo miró, sorprendido por la confianza. Noah no apartó la mano. Luego Liam se arrimó por el otro lado y se sentó junto a él con una naturalidad casi insolente. Emma, la más impaciente, se lanzó sobre sus piernas sin medir la fuerza y acabó riéndose al chocar contra él. Lucía observó cómo el cuerpo de Ethan se tensaba al principio por puro reflejo y luego aflojaba muy despacio. Ese cambio, casi invisible, le resultó más elocuente que cualquier palabra. «Se ensuciará el traje», dijo ella al fin, sin pensar. Ethan bajó la mirada hacia la tela. Tenía una mancha leve de polvo en una rodilla, una arruga donde había apoyado la mano, nada más. «Ya está sucio», respondió. La frase fue tan simple que a Lucía le costó reaccionar. Había en su voz algo cansado pero no amargo, más bien resignado de una manera distinta, como si por una vez lo de menos fuera mantener todo impecable. Los niños empezaron a moverse a su alrededor con la confianza de quien ya ha ganado una batalla. Emma le puso la corona de cartón en la cabeza. Liam protestó porque no estaba recta. Noah, todavía más callado, arrastró un cojín a colocarlo detrás de la espalda de su padre. Ethan lo dejó hacer. No se burló, no corrigió, no dijo una sola frase de esas que suelen devolver a todos a su lugar. Lucía apretó los labios. Tenía las manos juntas delante del pecho, como si no supiera dónde ponerlas. De pronto se sentía fuera y dentro al mismo tiempo. Era la persona que había roto la rutina de la casa, sí, pero también era la única que parecía comprender que, en aquel momento, cualquier orden brusca podía romper algo más frágil que unas sábanas. «Señor, ¿de verdad puedo arreglar esto luego?», dijo al fin. No quería pasarme. Ethan levantó la vista hacia ella. No había enojo. Tampoco la dureza habitual que ella le había visto en apenas unos días. Solo una atención nueva, casi incómoda, como si estuviera observando a alguien a quien por fin empezaba a ver de verdad. «No parece que ellos estén molestos», dijo. Lucía miró a los niños. Emma estaba recostada sobre el muslo de su padre. Liam le hablaba en voz baja,
explicándole algo sobre los dragones con una seriedad que solo tienen los niños cuando inventan reglas para salvar lo que aman. Noah se había quedado pegado al otro lado, callado y tranquilo, como si ya no quisiera moverse de allí. «¿Por qué no lo están?», respondió ella. Ethan la observó un segundo más. «¿Siempre consigues esto?», preguntó. La pregunta la descolocó. «¿Esto? Que se rían», dijo él, mirando a los 3 niños antes de volver a ella. «Que estén así». Lucía tardó un momento en responder. Bajó la mirada hacia sus manos. «No siempre, pero con ellos se intenta». Ethan no apartó los ojos de su rostro. No era una respuesta grandiosa. No tenía nada de solemne. Precisamente por eso le llegó. Porque sonó real. Sonó a alguien que no hablaba de disciplina sino de esfuerzo, de paciencia, de estar presente incluso cuando nadie lo agradece. Por primera vez desde que la había visto entrar en la casa, Ethan se preguntó cuántas cosas habría aprendido Lucía de esos niños y cuántas otras les habría enseñado él a ellos sin darse cuenta. La respuesta no le gustó. Noah se movió de repente y se le subió al regazo con torpeza. Ethan lo sostuvo por reflejo, con una mano en la espalda pequeña. El niño no parecía buscar permiso, solo buscaba calor. El gesto le cruzó el pecho como una punzada. Lucía vio cómo Ethan lo sujetaba con cuidado, como si temiera romper algo valioso. Y, por un instante, el hombre que tenía delante dejó de parecer un hombre importante y se convirtió en otra cosa, alguien que no sabía del todo cómo tocar a sus propios hijos sin sentir que invadía un territorio que nunca le habían explicado. «Papá», dijo Emma, apoyando la barbilla en su rodilla. «El castillo está incompleto». Ethan alzó una ceja. «¿Falta algo?», la niña señaló a Lucía sin dudar. «La guardiana». Lucía se quedó quieta. Ethan siguió la dirección de su dedo y la miró a ella. El silencio se hizo breve pero cargado. Los niños esperaron. Lucía sintió la piel de la nuca arderle. Lo más prudente habría sido rechazarlo, explicar que tenía trabajo, que debía seguir en la cocina, que eso no era apropiado. Pero la verdad es que no quería moverse. No quería romper la extraña paz que se había instalado allí dentro. «Lucía», dijo Ethan con una voz más baja que antes. «Entra». Ella parpadeó. «Señor, es una orden», dijo él, pero sin dureza. Emma sonrió con una satisfacción casi triunfal. «Tiene que entrar o los dragones vuelven». Lucía soltó una exhalación tensa y miró hacia la apertura del fuerte. Al fondo del pasillo, fuera de ese pequeño refugio, seguía existiendo la mansión, el protocolo, la distancia. Pero allí dentro los niños la estaban mirando como si fuera necesaria. Y peor aún, Ethan también. Se agachó con cuidado, apartó la tela y entró. El espacio era pequeño, demasiado pequeño para 5 personas y un castillo improvisado. Al acomodarse, su hombro rozó el de Ethan. Fue un contacto accidental breve, casi nada. Pero ambos se quedaron inmóviles un instante, no por el roce en sí, sino por la conciencia repentina de que estaban demasiado cerca para fingir que seguían siendo lo que siempre habían sido. Los niños reaccionaron como si aquello fuera la cosa más normal del mundo. Emma aplaudió bajito. Liam empujó un cojín para hacerle sitio. Noah, satisfecho, se reclinó y cerró los ojos unos segundos. Lucía se sentó despacio, con las piernas recogidas y las manos apoyadas sobre los muslos. Ethan la observó por el rabillo del ojo. Vio la forma en que intentaba hacerse pequeña incluso dentro de aquel refugio. Vio la tensión en sus dedos, todavía marcados por el trabajo. Vio la mancha de harina muy leve en el borde del uniforme. Y vio algo más. Una especie de cuidado constante en cómo miraba a los niños, como si estuviera pendiente de sus respiraciones, de sus gestos, de cualquier señal mínima que pudiera cambiarles el ánimo. No era servidumbre lo que había en eso, era afecto. Y esa palabra, en la cabeza de Ethan, sonó casi como una invasión. Porque no estaba acostumbrado a que el afecto se presentara sin pedir permiso. Emma se recostó contra Lucía y luego estiró la mano hacia su padre, obligándolo a sostener otra vez la corona de cartón para que no se cayera. Liam, desde el otro lado, empezó a explicar que el castillo necesitaba una puerta secreta. Noah ya estaba medio dormido en el regazo de Ethan, respirando con esa calma que solo tienen los niños cuando sienten que nada malo puede entrar. Lucía se permitió entonces una sonrisa breve, apenas visible. Ethan la vio. Y la vio también sonreír de verdad a sus hijos cuando Liam hizo una mueca ridícula para hacer reír a Emma. No era una sonrisa de protocolo, no era la sonrisa educada que se regala en público. Era una expresión luminosa, limpia, espontánea. Una sonrisa que aparecía sola, sin esfuerzo. Ethan sintió una extraña punzada en el pecho. Sus hijos estaban sonriendo así con ella, no con él, no de esa manera. Durante años había pensado que bastaba con estar, con pagar, con garantizarles lo mejor. Pero verlos ahora, en esa cueva de tela y cojines, lo obligaba a reconocer una verdad incómoda. La alegría de sus hijos no nacía del lujo ni del control. Nacía de que alguien se inclinaba a su altura y jugaba sin miedo a ensuciarse.
Él no había sabido hacer eso. Lucía se inclinó un poco para ayudar a Emma a colocar mejor la corona. Sus dedos se movieron con delicadeza. Ethan siguió ese gesto y, sin querer, reparó en lo pequeño que era todo allí dentro comparado con la mansión. Las manos, las voces, las risas, los sueños inventados. Y sin embargo, era ese pequeño espacio el que parecía sostenerlo todo. ¿Y usted?, preguntó de pronto Lucía sin mirarlo del todo. ¿Nunca jugaba de niño? La pregunta cayó en el interior del fuerte con una suavidad engañosa. Los niños dejaron de moverse solo un segundo. No comprendían del todo el peso de lo que preguntaba, pero captaron el cambio de tono. Ethan tardó en responder. Pasó una mano por el cabello de Noah con una cautela casi extraña en él. El niño no se apartó. Por fin, no de esta manera. Lucía no insistió. Se listó a asentir despacio, como si entendiera demasiado bien que había personas a las que el juego nunca les había parecido algo seguro. La respuesta quedó flotando entre ellos, leve y triste, pero no amarga. Afuera, en algún lugar de la casa, se escuchó el cierre de una puerta. Luego otro ruido más claro, pasos firmes sobre el mármol. Lucía alzó la cabeza de inmediato. El cambio en su postura fue casi instantáneo. La calma se le retiró del rostro como si alguien hubiera encendido una luz demasiado fuerte. Ethan también lo oyó. Los niños dejaron de hablar. Liam se incorporó un poco. Noah abrió los ojos, desorientado. Los pasos se acercaron al salón, lentos, seguros, elegantes. Lucía se quedó inmóvil. Ethan notó cómo el aire dentro del fuerte cambiaba otra vez, como si el refugio acabara de encogerse. Y entonces la voz llegó desde fuera, dulce y afilada al mismo tiempo. Ethan, no hacía falta ver a quién hablaba para saber quién era. La temperatura del momento cayó en seco. Lucía se puso pálida. Ethan levantó la vista hacia la entrada del fuerte, ya sin rastro de la suavidad que había tenido unos segundos antes. Los niños se quedaron callados, mirando hacia el pasillo. Los tacones se acercaron un poco más, y la sombra de Vanessa se dibujó sobre las sábanas. Vanessa no vio una casa desordenada, vio una amenaza para todo lo que pensaba controlar. Desde el instante en que cruzó el umbral del comedor, supo que algo se había movido dentro de esa casa sin pedirle permiso. No fue solo el ruido de las sillas, ni los pasos de los niños en la escalera, ni la mesa larga preparada con una exageración que pretendía parecer refinada. Fue la escena completa, Ethan sentado en la cabecera con la camisa sin la rigidez habitual, Lucía a un lado con el uniforme todavía limpio pero con las manos nerviosas, y los trillizos ocupando sus asientos altos como si aquella mesa siempre hubiera sido también su territorio. Vanessa se quedó un segundo quieta, midiendo el cuadro con una sola mirada. La porcelana brillaba bajo la lámpara central. El cristal del candelabro lanzaba destellos fríos sobre las paredes altas. Todo en ese comedor seguía siendo lujoso, impecable, estudiado al milímetro, pero había algo fuera de sitio. Algo que no tenía nada que ver con los cubiertos perfectamente alineados ni con el vino servido en copas finas. Era la forma en que los niños miraban a Lucía, la confianza tranquila con que se inclinaban hacia ella. La manera en que Ethan, sin darse cuenta, ya no ocupaba la sala como un dueño distante, sino como un hombre que acababa de entrar en una conversación que no controlaba. Vanessa sonrió, pero no con los labios. Solo con esa expresión que usan las personas acostumbradas a dominar espacios cuando creen que el resto aún les debe silencio. Vaya, dijo al fin, avanzando con pasos lentos. ¿Así es como cenan ahora? Su voz era suave, casi dulce. Precisamente por eso sonó más cortante. Gertrudis apareció detrás de ella con una discreción de sombra, colocándose cerca de la pared como si no quisiera formar parte de lo que iba a ocurrir. Los niños, al verla entrar, se callaron al instante. Emma dejó la cuchara en el plato. Liam se tensó, no abajó la mirada. Lucía notó el cambio primero que nadie. Se enderezó un poco en la silla y juntó las manos sobre el regazo preparándose para lo que viniera. Había aprendido a reconocer ese tipo de aire, el aire que llega antes de la humillación. Ethan dejó su copa sobre la mesa. «Llegaste temprano», dijo sin moverse mucho. «No te esperaba». Vanessa alzó una ceja como si eso la divirtiera. «Ya veo», respondió, «y por lo que observo tú tampoco esperabas cenar en un comedor que parece una habitación de juegos». Los niños se removieron. Emma frunció los labios. Liam miró a su padre y después a Lucía, como buscando una señal de si debían hablar o quedarse quietos. Ethan sostuvo la mirada de Vanessa. «Estábamos cenando». «Eso lo veo», replicó ella. «Lo que no entiendo es por qué parece que alguien dejó entrar al personal a la mesa principal». Lucía sintió que las mejillas se le encendían. No bajó la cabeza de inmediato, pero casi. «Señorita Vanessa», dijo con la voz medida, «yo ya iba a retirarme. Los niños solo querían». «¿Querían qué?», interrumpió Vanessa girándose hacia ella. «¿Convertir la cena en un espectáculo?».
El silencio cayó como una tela pesada sobre la habitación. Ethan se inclinó apenas hacia adelante. «Basta», Vanessa lo miró con falsa sorpresa. «¿Basta qué? Solo estoy preguntando. No me parece tan extraño querer entender por qué mi prometido está compartiendo la mesa con la niñera mientras los niños tiran pan por todas partes». Liam apretó el tenedor con fuerza. Emma abrió la boca para decir algo, pero Lucía le rozó la mano por debajo de la mesa antes de que hablara. Fue un gesto pequeño, casi invisible. Aún así, Ethan lo vio, y también lo vio Vanessa. La sonrisa de ella se afiló. «Qué tierna costumbre», murmuró mirando a Lucía. «Ya casi parece que los pequeños la prefieren a usted». Ethan no respondió enseguida. Sus dedos tocaron el borde de la copa, luego la soltaron. Tenía el gesto tenso pero no vencido, más bien contenido. «Los niños se sienten cómodos con quien los trata bien», dijo al final. Vanessa soltó una risa breve, seca. «Claro, y supongo que por eso ahora tienen permiso para hacer lo que quieran». Emma, que había permanecido callada todo ese tiempo, levantó la vista. «No estamos haciendo nada malo», dijo con voz bajita. Vanessa la miró como si la niña hubiera hablado demasiado alto. «Emma, cariño, los adultos están hablando». Lucía sintió la necesidad de intervenir, pero Ethan se adelantó. «Ella puede hablar». Vanessa se giró hacia él, lenta como si acabara de escuchar una frase inconveniente. «¿Desde cuándo decides esto con tanta facilidad?» «Desde que vi que no había ningún problema en la mesa», contestó él. Gertrudis dejó escapar un leve movimiento, casi un carraspeo, y se volvió hacia la bandeja que llevaba en las manos para no mirar a nadie. Vanessa, en cambio, dio un paso más, situándose junto a la silla vacía frente a Ethan, como si quisiera ocupar toda la atención de la habitación. «No es un problema ahora mismo, quizá», dijo, «pero lo será si seguimos normalizando este tipo de desorden». Lucía tragó saliva. Sentía el peso de todas las miradas sobre ella, aunque intentó no moverse. «¿Puedo retirarme, señor?», dijo bajando la voz. «Si prefiere, dejo a los niños y...» «No», contestó Ethan de inmediato. La palabra salió tan firme que incluso él pareció notarlo. Vanessa lo observó un instante más de la cuenta. «Veo que estás decidido a contradecir a todo el mundo esta noche». Ethan sostuvo su copa con una mano, sin beber. «Estoy decidido a terminar la cena sin convertirla en un juicio». Liam soltó un pequeño suspiro. No se sabía si era alivio o miedo. Noah seguía sin hablar, pero tenía los ojos clavados en Vanessa con una seriedad impropia de su edad. Vanessa percibió ese detalle y en lugar de suavizarse, se endureció más. «No hace falta dramatizar», dijo, volviéndose otra vez hacia los niños. «Simplemente quiero que entiendan que hay normas en esta casa. Las hay para todos». «Entonces debería aplicarlas usted también», murmuró Liam. La frase cayó en la mesa como una piedra en agua quieta. Lucía cerró los ojos un segundo. Gertrudis alzó la cabeza. Vanessa tardó apenas un instante en reaccionar, pero cuando lo hizo, el brillo de sus ojos cambió. «¿Perdón?», preguntó despacio. Liam se encogió sobre la silla, pero no retrocedió. «Usted grita». Emma lo miró con ansiedad, como si quisiera que dejara de hablar, pero ya era tarde. Vanessa dejó la servilleta sobre el plato con una delicadeza casi ofensiva. «No grito, cielo, solo hablo con claridad, algo que tal vez te vendría bien aprender». Ethan apoyó la mano en la mesa. «Vanessa». Ella no le hizo caso. Sus ojos ya se habían posado en el plato de la sopa, en la cuchara torcida, en el pan partido en trozos pequeños por Lucía. «Míralos», dijo con una sonrisa sin calor. «Todo en esta mesa parece obra de alguien que no conoce la diferencia entre educar y consentir». Lucía alzó la vista por fin. «Solo les estoy ayudando a comer», dijo tranquila pero firme. Vanessa giró hacia ella con un gesto de burla apenas contenida. «Ayudando, claro. Qué palabra tan bonita para explicar que los niños ahora se suben a las piernas del personal y hablan cuando quieren». Emma se apretó contra el respaldo de la silla. Ethan vio el gesto y algo duro se le formó en el pecho. «No los trates como si fueran un problema», dijo él. «No son un problema», replicó Vanessa. «Son niños, pero incluso los niños necesitan límites. Y esta casa no puede convertirse en un caos porque alguien decidió actuar como si estuviera en su propio hogar». Lucía sintió el golpe de esas palabras, aunque no las dijeran directamente para ella. Ethan la miró de reojo, como si quisiera medir si se había quebrado. Pero Lucía seguía ahí, quieta, con la dignidad tensa de quien sabe que cualquier movimiento en falso puede usarse en su contra. «Ella no ha hecho nada malo», dijo Ethan. Vanessa soltó una pequeña exhalación de fastidio. «Ethan, por favor, no estoy atacando a nadie. Solo me parece inapropiado. Los niños cenando con la niñera como si fuera parte de la familia. Tú sentado a la mesa en mangas remangadas. Esta sala llena de cojines en el suelo.
No sé qué te ha pasado hoy, pero no es la imagen que quiero ver en esta casa. La palabra casa cayó entre ellos con demasiado peso. Lucía bajó la mirada a su plato. Los dedos le temblaron apenas sobre la servilleta. Ethan habló entonces con voz más baja. Esta también es mi casa. Vanessa lo miró con una quietud peligrosa. Y precisamente por eso deberías cuidar lo que permites dentro de ella. Hubo un segundo de silencio. Uno de esos silencios que no alivian, sino que tensan más. Gertrudis se movió por fin, sirviendo más sopa con una precisión automática. El roce de la cuchara contra la porcelana sonó demasiado alto. Nadie habló. Entonces Emma, que había estado jugando con el borde de su pan, preguntó en voz muy pequeña: «¿Lucía se puede quedar?». El comedor se congeló. Lucía giró hacia la niña sorprendida. Ethan también. Vanessa, en cambio, no ocultó la molestia que le provocó aquella pregunta. «Emma», dijo Lucía con suavidad, «no hace falta». «Sí se hace falta», insistió la niña mirando a su padre. «Si se va, ya no quiere cenar con nosotros». Liam asintió demasiado rápido. «Y tampoco nos cuenta historias». Noah, que hasta entonces había permanecido silencioso, apoyó la mano sobre el borde de la mesa y añadió: «Ni nos deja tranquilos cuando tú no estás». La frase era inocente, pero encendió algo en el rostro de Vanessa. Porque no era una queja, era una comparación, una elección. Ethan se recostó apenas en la silla. Por primera vez desde que ella había entrado en el comedor, la observó no solo como la mujer que acababa de interrumpir la cena, sino como alguien que estaba perdiendo, delante de todos, la versión de la familia que pensaba controlar. Vanessa notó esa atención dirigida a Lucía y sonrió con una calma demasiado perfecta. «Qué curioso», dijo. «Los niños siempre terminan encariñándose con quien les da permiso para desobedecer». Lucía abrió la boca para negar aquello, pero Ethan habló antes. «No les da permiso para desobedecer», dijo. «Les da calma. Es distinto». Vanessa soltó pequeña carcajada. «No me di que ahorita también eres experto en crianza». La frase quedó suspendida afilada. Ethan se puso de pie despacio. No de golpe, sin estruendo, y eso la hizo peor, porque cuando él se movía así, cada gesto parecía calculado. Cada palabra pensada, dijo. «Pero sí sé reconocer cuando alguien está tratándolos mejor de lo que nosotros hemos sabido hacerlo». Los niños abrieron los ojos. Lucía se quedó inmóvil. Gertrudis apretó la mandíbula. Vanessa no creyó lo que acababa de escuchar. «¿Nosotros?», repitió ella, con una sonrisa incrédula. «¿Incluyéndome a mí?». Ethan sostuvo la mirada de su prometida sin parpadear. «Incluyéndonos a todos». El comentario la rozó como una bofetada que no podía devolver con elegancia. «Eso es injusto», dijo Vanessa bajando la voz. «Yo estoy aquí. He estado aquí. Tú llegas, cambias todo en un día y ahora soy yo la que queda como la mala». Ethan no cedió. «No has sido la mala, solo no has aceptado que esta vez la habitación no gira a tu alrededor». Por un instante el rostro de Vanessa perdió el barniz. Fue apenas un temblor en la boca, una contracción en la mandíbula, un destello de rabia verdadera. Luego lo disimuló, levantando la barbilla. «Entiendo», dijo con frialdad. «Entonces esta mesa ya tomó partido». Lucía bajó la vista, incómoda por la forma en que la frase la colocaba en el centro de algo que ella no había buscado. Ethan lo vio y habló antes de que Vanessa siguiera empujando. «No se trata de bandos, se trata de respeto». «¿Respeto?». Vanessa dejó escapar una risa seca. «¿Eso es lo que llamas a dejar que una empleada se siente en tu mesa, que los niños le hablen como si fuera su madre y que tú te comportes como si no entendieras lo que está en juego?». Lucía se puso rígida. «Señorita Vanessa», dijo, y en su tono ya no había nervios sino una advertencia contenida. «Yo no estoy intentando ocupar el lugar de nadie». Vanessa la miró con una dureza casi cruel. «No hace falta intentarlo cuando se tiene una actitud tan íntima con todo esto». Los niños no entendieron la palabra, pero sí el tono. Emma frunció el ceño. Liam apretó la mandíbula. Noah se escondió medio cuerpo detrás de Lucía. Ethan dio un paso hacia la cabecera de la mesa. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera resonó con claridad. «Basta ya». Vanessa lo observó, desconcertada por la firmeza de su voz. «¿Ahora me callas?». «Sí», dijo él sin elevar el tono, «porque estás usando palabras que solo sirven para humillar». Ella respiró hondo, como si quisiera conservar la compostura. «No voy a permitir que una escena ridícula convierta esta casa en un circo». Entonces fue Emma quien habló, con la voz quebrada por la indignación infantil. «No es un circo». Todos se volvieron hacia la niña. Emma, roja en las mejillas, agarró el borde de la mesa con ambas manos. «Lucía no es mala. Ella nos cuida. Tú solo miras feo». Liam se movió de inmediato como si el comentario de su hermana le hubiera dado permiso para decir lo que llevaba rato tragándose. «Y haces llorar a Lu». Lucía abrió los ojos de golpe. Liam. Pero el niño ya había hablado. Vanessa se quedó inmóvil. «Ethan también».
El comedor entero parecía contener el aliento. La boca de Vanessa se tensó cicaxa imperceptiblemente. ¿Eso te dijo ella?, preguntó, señalando a Lucía con un gesto cargado de desprecio. Lucía negó con la cabeza. No les digo esas cosas. No hace falta, replicó Vanessa. Los niños aprenden rápido a quién deben defender. Ethan clavó la mano en el respaldo de la silla. No más, dijo, esta vez con una frialdad que ya no dejaba espacio para la duda. No vas a hablarle así delante de ellos. Vanessa lo miró como si acabara de escuchar una traición. ¿Delante de ellos? ¿Y detrás, sí? ¿Porque ahora también debo soportar que me contradigas por una mujer que lleva un mes en esta casa? Lucía sintió el golpe del número. Un mes. Como si eso convirtiera todo lo que había pasado en algo menor. Ethan no apartó la vista de Vanessa. No la contradigo por ella, dijo. Te contradigo porque estás siendo injusta. La palabra quedó quieta, pesada, definitiva. Vanessa parpadeó una vez. Luego apoyó ambas manos sobre la silla vacía de la derecha y soltó el aire despacio, como si acabara de decidir que ya no iba a pelear limpio. Muy bien, dijo en un tono demasiado sereno. Entonces hablemos claro. Se volvió hacia Lucía, que ya había dejado de respirar con naturalidad. Dime una cosa, ¿de verdad crees que es apropiado que te sientes aquí, cenando con el dueño de la casa, mientras los niños te hacen sitio como si fueras indispensable? Lucía sostuvo la mirada, aunque le ardía el rostro. No estoy pensando en lo apropiado, respondió. Estoy pensando en que sus hijos coman tranquilos. Vanessa ladeó la cabeza. Qué respuesta tan conveniente. Ethan se tensó. Lucía la ignoró. Y también estoy pensando en que no se sientan solos. La frase hizo algo en la mesa. No fue grande, no fue espectacular, pero tocó un punto exacto. Los niños bajaron la vista. Ethan dejó de moverse, porque en esas pocas palabras había una verdad tan simple que resultaba incómoda. Los pequeños comían tranquilos, sí, se reían, sí, pero al escucharla el comedor entero pareció recordar lo demás. Las largas ausencias, las cenas frías, el protocolo, la distancia. Vanessa notó el cambio y endureció el mentón. No dramatices tu papel, dijo. Nadie te pidió que fueras indispensable. Lucía tardó un segundo en responder. Yo tampoco lo pedí. El silencio fue más profundo esta vez. Incluso Gertrudis levantó la vista. Vanessa soltó una exhalación por la nariz. Luego sonrió. Esa sonrisa ya no tenía nada de elegante. Claro, pero te quedó bien, ¿no? Muy bien, más de lo que debería. Ethan se incorporó un poco más, Vanessa. No, déjame terminar, dijo ella, con una calma peligrosa. Porque parece que todos aquí han olvidado cómo funcionan las cosas. Tú, tu prometido, los niños, la niñera, todos jugando a una familia feliz en la mesa que costó una fortuna. Pero la realidad sigue siendo la misma. Alguien tiene que poner orden. Liam cerró la mano alrededor del borde de la silla. Lucía sí pone orden. Vanessa lo miró como si el niño le hubiera escupido. Tú no entiendes nada. Entiendo que no te gusta, soltó él ya temblando de rabia contenida. Y que cuando vienes todos se ponen tristes. Emma asintió enseguida con los ojos brillosos. Y tú haces ruido. La frase infantil tan simple cayó como un disparo. Lucía cerró los ojos por un instante. Ethan se pasó la lengua por el interior de la mejilla. Había algo casi insoportable en ver a sus hijos decir verdades de esa forma, sin filtro, sin intención de hacer daño, y sin embargo acertando justo donde más dolía. Vanessa dio un paso atrás, ofendida de verdad por primera vez. Increíble, murmuró. Esto es increíble. Tomó su copa de vino y bebió un sorbo largo. El cristal tintineó contra sus uñas perfectas. Luego dejó la copa sobre la mesa con fuerza, demasiado cerca del brazo de Liam. El niño, inquieto por la tensión, se movió justo en ese momento para acomodar el plato. Su codo chocó con la base de la copa. Todo ocurrió en una fracción de segundo. El cristal se inclinó, resbaló y el vino se volcó sobre el mantel blanco y después sobre el vestido claro de Vanessa, extendiéndose como una mancha oscura que pareció crecer por sí sola. Hubo un silencio absoluto. Vanessa se quedó mirando la tela mojada, luego levantó lentamente la vista hacia el niño. Su expresión cambió tan rápido que fue casi aterrador. No, dijo con una voz extrañamente baja. Liam se puso lívido. Yo no quise. Mírate, escupió ella, levantándose de golpe. ¿Qué has hecho? La silla raspó el suelo con violencia. Emma empezó a llorar al instante. Noah se encogió en su asiento. Lucía también se levantó impulsivamente, pero se detuvo al ver la cara de Vanessa. Fue un accidente, dijo Ethan al mismo tiempo. Vanessa giró hacia él, fuera de sí. ¿Un accidente? Mira mi vestido. Liam estaba helado. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero aún intentó hablar. Fue sin querer, repitió Vanessa con una furia que ya no intentaba controlar. Este vestido no se limpia, niño. ¿Tienes idea de lo que cuesta? Ethan avanzó medio paso. Vanessa, basta. Le estás gritando. Claro que le estoy gritando, soltó ella sin apartar la vista del pequeño. Porque esto es una falta de respeto.
Porque no se puede permitir que hagan lo que quieran solo porque alguien decidió mimarlos. Lucía ya no se movió con cautela, se plantó junto a Liam y posó una mano sobre su hombro, protegiéndolo sin pensar. Señora, fue un accidente, dijo, ahora con firmeza. Se asustó. Vanessa la fulminó con la mirada. No te metas. Sí me meto, respondió Lucía y su voz sonó más segura de lo que esperaba. Porque está llorando. Vanessa abrió la boca furiosa, pero Liam soltó un sollozo y Emma, al escuchar a su hermano, rompió a llorar con más fuerza. Noah bajó de la silla casi deslizándose para colocarse al lado de Lucía. La escena ya no tenía nada de elegante. Era pura tensión, puro desorden, puro dolor. Ethan miró a sus hijos, luego a Vanessa, después a Lucía. Y ahí, en medio del silencio que siguió al derrame, algo terminó de romperse en él. Fue una certeza. Lentamente se volvió hacia su prometida. Ya basta, dijo. Vanessa se quedó inmóvil. ¿Qué? Ethan levantó la voz solo lo justo para que ella entendiera que no iba a retroceder. He dicho que basta. No vas a seguir hablándole así a mi hijo. La frase cayó sobre la mesa como un portazo. Vanessa lo miró sin parpadear, incrédula. ¿Tu hijo? ¿Y qué soy yo entonces en esta casa? Ahora mismo, alguien que está humillando a un niño por un accidente. Ella respiró con dificultad. Sus ojos buscaron una salida, cualquier apoyo. Gertrudis se movió apenas, pero no dijo nada. Los niños estaban rotos en llanto. Lucía sostenía a Liam con una mano y a Emma con la otra, intentando que dejaran de temblar. Vanessa miró a Lucía, luego a Ethan. Increíble, repitió, pero esta vez ya no sonaba elegante. Sonaba herida, encerrada. Ethan no apartó la vista. Pídele perdón. La mandíbula de Vanessa se tensó. ¿Perdón? ¿A él, después de lo que ha hecho con mi vestido? Sí, dijo Ethan, a él. Y también a Lucía por lo que acabas de decirle. El comedor quedó suspendido en una quietud terrible. Lucía levantó apenas la cabeza. No parecía disfrutar nada de eso. Más bien estaba incómoda, dolida, atrapada en un lugar que no había pedido. Esa incomodidad fue lo que terminó de inclinar la balanza dentro de Ethan. Porque en medio de la rabia de Vanessa y las lágrimas de los niños, Lucía seguía pensando primero en bajar la tensión, no en ganar. Vanessa notó la escena y se sonrojó de furia. No voy a disculparme con una empleada delante de todos. Ethan la miró con dureza. Entonces quizá debiste pensarlo antes de hablarle así. Hubo un silencio tan largo que llegó a oírse el zumbido leve de la lámpara. Vanessa dejó la copa vacía sobre la mesa. Sus dedos temblaban un poco, pero su voz salió controlada, casi elegante. Muy bien, dijo. Ya entendí. Esta noche eliges quedar bien con ellos. Felicidades. Ethan no respondió. Ella sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, muy calculada, que no tocó sus ojos. No esperaba menos de ti cuando empiezas a sentirte culpable. Lucía alzó la vista de golpe, pero no dijo nada. Ethan, en cambio, endureció el rostro. No es culpa. Es criterio. Vanessa sostuvo la mirada un segundo más. Luego tomó su servilleta, la dejó sobre la silla y dio media vuelta con una tranquilidad exagerada, como si no acabara de perder una batalla delante de todos. Disfruten su cena, dijo, sin mirar a nadie en particular. Su voz, sin embargo, ya estaba hecha de otra cosa, de una rabia fría contenida, demasiado limpia para ser sincera. Se alejó por el lateral del comedor con la cabeza alta. Sus tacones golpearon el suelo con una cadencia seca, precisa. Ni siquiera vaciló al pasar junto a Gertrudis. La ama de llaves bajó la vista, tensa como una cuerda. Se salir, Vieta se detuvo apenas en el umbral. Miró hacia atrás una sola vez. Sus ojos se clavaron en Lucía, no en Ethan. Fue una mirada breve, casi invisible, pero cargada de una promesa fea, de esas que no se dicen en voz alta porque ya están hechas para cumplirse después. Luego desapareció. La puerta del comedor quedó entreabierta. Nadie habló de inmediato. Emma lloraba en silencio. Liam seguía con el rostro rojo, respirando a tirones. Noah se abrazaba al brazo de Lucía. Isa se quedó de pie junto a la mesa, mirando el vino derramado, el mantel manchado, la silla vacía donde Vanessa había estado sentada segundos antes. Lucía bajó despacio la mano de la espalda de Liam. Tenía la garganta cerrada. El corazón le latía demasiado rápido. Ethan miró la salida por donde su prometida acababa de irse y luego volvió la vista al desastre de la mesa. Había dicho lo correcto. Lo sabía. Y aún así, algo en el aire no se sentía como una victoria. Se sentía como el primer movimiento de una guerra que Vanessa no pensaba perder. Cuando la casa por fin quedó en silencio, ella ya estaba lejos del comedor, caminando con la serenidad exacta de quien se guarda la rabia para usarla mejor después. Y mientras la cena se apagaba entre los restos del vino y los sollozos de los niños, Vanessa ya no estaba pensando en retirarse. Estaba pensando en el siguiente golpe. Cuando el anillo apareció en el bolsillo de Lucía, la casa entera creyó haber encontrado una ladrona. Nadie imaginó que acababan de perder a la única persona inocente. Todo ocurrió tan deprisa que durante unos segundos nadie supo exactamente quién había dicho qué.
Solo quedó la imagen del diamante brillando sobre la palma temblorosa de Lucía, la respiración cortada de los niños y el rostro de Ethan endureciéndose hasta volverse irreconocible. Vanessa fue la primera en reaccionar. Lo hizo con una precisión casi teatral, como si hubiera esperado ese instante desde el principio. Se acercó a Lucía con la barbilla alta, tomó el anillo entre los dedos y lo alzó a la luz de la lámpara para que todos lo vieran bien. Así que era esto, dijo en voz baja con una calma que daba más miedo que un grito. Lucía negó con la cabeza de inmediato. Yo no he puesto eso ahí. Su voz salió rota, pero no por culpa, por puro desconcierto. Miró a Ethan buscando una reacción, una pregunta, cualquier gesto que le diera la oportunidad de explicarse. Él, sin embargo, seguía inmóvil, mirando primero la joya y luego el bolsillo del delantal como si la realidad acabara de torcerse delante de él. Gertrudis, apostada cerca de la puerta, cruzó los brazos. No necesitó hablar. Su silencio ya estaba eligiendo bando. No entiendo, murmuró Lucía mirando a los niños, luego a Ethan. Yo no sé cómo llegó ahí. Vanessa soltó una risa breve, seca. Claro que no lo sabes. Nadie lo sabe nunca cuando lo pillan. Liam fue el primero en moverse. Bajó de la silla de un salto y se pegó a Lucía, abrazándole la cintura como si pudiera protegerla con su pequeño cuerpo. Ella no roba, dijo Hifaitil, que hizo doler el aire. Emma empezó a llorar en silencio con los puños apretados sobre el regazo. Noah no dijo nada, pero tenía los ojos muy abiertos, fijos en su padre, esperando que ese momento se rompiera antes de convertirse en algo peor. Ethan tardó unos segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz salió más baja de lo que Lucía habría imaginado. Lucía, saca lo que tengas en los bolsillos. Ella lo miró como si no lo hubiera oído bien. Señor, yo no. Hazlo, repitió él, esta vez con un filo cansado. No fue un grito, y precisamente por eso dolió más, porque no sonó a rabia sino a decepción. A una confianza que ya se estaba agrietando. Lucía tragó saliva. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo meterlas en los bolsillos del delantal. Sacó primero un pañuelo arrugado, luego un chupete pequeño de Emma que seguramente había guardado sin darse cuenta. Lo dejó sobre la mesa desesperada por demostrar algo que ni siquiera entendía que tuviera que demostrar. «No hay nada más», susurró. Vanessa inclinó la cabeza con paciencia cruel. El otro bolsillo. Lucía se quedó quieta. Un segundo. Dos. El cuerpo entero se le tensó como si acabara de tocar una superficie helada. Ethan lo notó y eso fue peor que todo lo demás, porque también notó el cambio de su propia respiración, la pequeña pausa de duda que había entrado en su cabeza. Antes de ver el anillo, él todavía podía creerla. Todavía podía pensar que todo aquello era una equivocación, una confusión absurda. Pero ahora había una promesa oscura instalándose en su pecho, la promesa de que en su casa la desconfianza siempre encontraba una manera de parecer lógica. Lucía dijo, más despacio. Ella obedeció con movimientos torpes. Metió los dedos y en cuanto rozó el objeto se quedó rígida. Su rostro perdió color de golpe. Lo que sacó de ahí parecía iluminarse solo. El anillo estaba allí, pesado, frío, imposible. El silencio que siguió fue de esos que no se olvidan nunca. Ni siquiera el reloj del comedor se atrevió a sonar. Los niños dejaron de llorar un instante, como si no entendieran aún que algo acababa de quebrarse del todo. Lucía abrió la boca, pero no le salió nada. No fue una confesión, fue un asombro mudo. Vanessa dio un pequeño paso al frente y extendió la mano. «Dámelo». Lucía retrocedió instintivamente, pero ya era tarde. El gesto de Vanessa fue rápido, seco. Le arrancó la joya de la palma y la levantó otra vez, esta vez con una satisfacción imposible de disimular. «Muy listo», dijo, mirando de reojo a Ethan. «Muy oportuno». Lucía negó con la cabeza varias veces. «No he hecho esto, se lo juro. Alguien me lo ha puesto ahí». Gertrudis soltó un leve resoplido, casi una sombra de desprecio. «¿Qué explicación tan conveniente?» Lucía giró hacia ella incrédula. «Usted estaba aquí. Yo estaba trabajando», respondió Gertrudis sin una pizca de compasión, no vigilando a la gente. Ethan cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, lo que había en su cara ya no era confusión. Era una dureza limpia pulida por años de decisiones hechas con la cabeza antes que con el corazón. «No hagas esto más difícil», dijo. Aquello la golpeó con más fuerza que cualquier acusación directa. «¿Yo?», preguntó Lucía casi sin voz. «Señor, le estoy diciendo la verdad». Vanessa alzó una ceja con una expresión casi lánguida. La verdad no suele aparecer escondida en un bolsillo. «No estaba ahí», repitió Lucía, ahora con las lágrimas subiéndole por la garganta. «Al menos antes no estaba, yo no sé quién lo ha puesto, pero yo no lo he cogido». Ethan la observó con una atención que a ella le partió algo por dentro, no porque pareciera furioso, sino porque parecía estar haciendo un esfuerzo real por recordar. Como si una parte de él, pequeña pero molesta, quisiera salvarla y no supiera cómo. Fue apenas un segundo de vacilación.
Y aún así, Lucía lo notó. Vanessa también. Por eso intervino antes de que ese segundo pudiera crecer. Ethan, no podemos hacer como si esto no significara nada, dijo ella. Es el anillo de tu familia, no es una servilleta perdida. Él no respondió. Los niños empezaron a inquietarse otra vez. Liam se aferró a la pierna de Lucía. Emma lloraba ya sin freno. Noah miraba a su padre con una tristeza tan limpia que resultaba insoportable. Lucía se agachó un poco para abrazarlos a los tres, más por instinto que por otra cosa. El cuerpo le temblaba. Seguía sin entender cómo un objeto había podido transformarlo todo en un solo minuto. No llores, cariño, le susurró a Emma, aunque quien estaba a punto de romperse era ella. Vanessa cruzó los brazos con gesto firme. Lo que no voy a permitir es que se siga manipulando a estos niños. Bastante daño hacen ya las fantasías de las empleadas que creen poder entrar en una familia a base de caritas tristes. Lucía levantó la vista de golpe. La humillación ya había dejado de dolerle como antes. Ahora era algo más frío, más hondo. Algo que iba directamente a la dignidad. Yo no he entrado en ninguna familia, dijo con una voz muy distinta a la de antes. Solo cuido a sus hijos. La frase quedó en el aire. No era una defensa brillante ni orgullosa. Era una verdad sencilla. Y precisamente por eso molestó tanto. Ethan se pasó una mano por el pelo. Ese gesto tan suyo, tan contenido, lo mostró por primera vez cansado de verdad. No del trabajo, no del viaje, no de la cena, cansado de no saber en quién creer. Basta, ordenó, y esta vez la palabra sonó más dura. Lucía se quedó quieta. Señor, no quiero más escenas, ello tampoco, susurró. Vanessa aprovechó ese filo de silencio como quien mete un cuchillo en una grieta. Pues entonces actúa como debe actuar alguien responsable, dijo dirigiéndose a Ethan. No te hace falta más prueba que esa. La teníamos delante de todos. Lucía volvió a mirar al hombre que tenía enfrente. Vio su mandíbula tensa, la mirada fija en el anillo. El modo en que evitaba sostenerle los ojos demasiado tiempo. Y entonces comprendió algo peor que la acusación. Él estaba tratando de ser justo, sí, pero ya había empezado a protegerse del dolor eligiendo la explicación más simple. Eso fue lo que terminó de hundirla. No soy una ladrona, repitió ella, esta vez con una serenidad agotada. Pero veo que ya no importa. Ethan levantó la vista. Hubo una fracción de segundo en la que pareció querer decir algo distinto, algo menos frío, algo humano. Pero Vanessa siguió avanzando antes de que él lo encontrara. ¿Quieres que llame a la policía?, preguntó ella, sin disimular el gusto que le daba el control de la situación. Porque a mí no me tiembla el pulso. Lucía palideció todavía más. El miedo le cruzó el rostro con tanta claridad que incluso Liam dejó de llorar por un instante. No hace falta, Vanessa sonrió, satisfecha. Entonces ya está. No, no estaba. Pero en esa casa, en ese momento, la palabra de Lucía ya no tenía ningún peso. Ethan se obligó a mirar el anillo una vez más y después la miró a ella. Cuando habló su voz salió baja, controlada, casi dolorosa de escuchar. Recoge tus cosas. Lucía parpadeó. ¿Qué? He dicho que recojas tus cosas. No puedo irme así. Sí puedes. La frase cayó como una puerta cerrándose. Emma soltó un gemido y se escondió tras el respaldo de la silla. No abrió mucho los ojos. Liam soltó la pierna de Lucía, pero solo para agarrarle la mano con más fuerza. Por favor, dijo ella, y ahora ya no intentaba defenderse, solo pedir tiempo. Déjeme explicarlo mejor. Alguien pudo haber. No voy a discutirlo más, interrumpió Ethan. No alzó la voz. Eso habría sido casi mejor. Lo que hizo fue peor, sostener la distancia, convertirla en algo administrativo, en una decisión fría definitiva. Lucía se quedó inmóvil, como si todavía esperara que el mundo corrigiera el error por sí solo. Señor, yo no tengo a dónde ir esta noche. Vanessa dio un pequeño paso hacia atrás, como si quisiera dejar claro que esa parte ya no era asunto suyo. Pues deberías habértelo pensado antes de meter la mano donde no tocaba. Lucía la miró, luego volvió a mirar a Ethan. En sus ojos había una súplica tan humana que habría bastado para romper a cualquiera que aún creyera en ella. Pero Ethan ya no estaba ahí del todo. O no lo suficiente, Trudis, dijo él sin apartar la vista de Lucía. Acompáñala a su habitación, que prepare una maleta. Quiero que salga de la casa antes de que los niños se alteren más. Lucía se quedó sin aire. ¿De verdad me está echando? Él no contestó enseguida. Y ese silencio fue la peor respuesta. No me dejes ir así, susurró ella, casi sin voz. Pero él ya había levantado la mirada hacia Gertrudis. La decisión estaba tomada. La ama de llaves se acercó con el gesto severo de siempre, aunque en esa ocasión había una satisfacción escondida en la comisura de su boca. Vamos, dijo, no lo pongas peor. Liam se puso a llorar otra vez. Emma empezó a temblar. Noah, en cambio, se quedó de pie mirando a su padre como si no lo reconociera.
Lucía se agachó rápido para abrazarlos a los tres. «No pasa nada, sí», mintió con una dulzura desesperada. «No pasa nada, sí pasa», sollozó Liam. «Tú no te vas». Vanessa desvió la mirada incómoda por un segundo. No por compasión, por cálculo. Todo aquello estaba ocurriendo mejor de lo que había imaginado. Lucía besó las mejillas de Emma, luego la frente de Noah, luego el pelo de Liam. Cuando intentó levantarse, sus piernas apenas le respondieron. Ethan seguía de pie. No dio un paso hacia ella. No la detuvo. No dijo espera. No dijo vamos a revisar esto. No dijo nada que pudiera salvarla de esa caída, y fue precisamente esa omisión la que más tarde no podría perdonarse. En el pasillo, Lucía pasó delante de los paneles de madera, de los cuadros antiguos, de la mesa auxiliar donde unas horas antes los niños habían dejado sus dibujos. Todo le parecía distinto, más frío, más ajeno, como si la casa hubiera decidido borrarla de su memoria antes incluso de que ella cruzara la puerta. Gertrudis la condujo hasta la escalera de servicio. «Date prisa», murmuró. «No voy a estar toda la noche contigo». Lucía no respondió. Subió con pasos torpes, el pecho apretado, la respiración hecha pedazos. En la habitación pequeña que ocupaba al fondo del corredor, comenzó a guardar sus cosas sin mirar nada demasiado tiempo. Unos vaqueros, 2 camisetas, el jersey que usaba para dormir, el cepillo del pelo, una foto vieja de su madre. Nada más. Las manos le temblaban tanto que casi no podía doblar la ropa. Desde la puerta Gertrudis vigilaba cada movimiento. «No intentes llevarte nada de la casa», advirtió. «Lo reviso yo misma». Lucía asintió sin fuerzas. Al abrir el cajón inferior, encontró los guantes amarillos. Los mismos con los que había montado el castillo de sábanas. Los mismos con los que los niños se habían reído hasta quedarse sin aliento. Los sostuvo un momento entre los dedos, mirando el plástico gastado. Luego los dejó caer otra vez dentro de la maleta. Ya no servían de nada. Cuando bajó, el cielo se había oscurecido del todo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del vestíbulo. La mansión parecía más grande todavía, como si se hubiera vaciado por dentro. Lucía caminó hacia la salida lateral con la maleta en una mano y el corazón en la otra. A mitad del pasillo se giró una última vez. Esperó, no sabía qué esperaba exactamente. Tal vez una voz, tal vez un «no te vayas», tal vez que los niños aparecieran corriendo, tal vez que Ethan bajara al fin de esa distancia en la que se había escondido. Pero nadie vino. En la cocina el sonido de la lluvia se mezcló con un silencio tan pesado que casi dolía escucharlo. Afuera, al abrirse la puerta de servicio, el viento le golpeó la cara con agua helada. La noche había convertido el jardín en una mancha oscura y temblorosa. Gertrudis no la acompañó hasta el final. Solo abrió la puerta y señaló la salida. «Y no vuelvas». Luego la cerró detrás de ella. Lucía se quedó bajo la tormenta con los zapatos empapados al instante, la maleta pesándole en la mano y la sensación de haber sido expulsada de un lugar que, aunque nunca le perteneció, ya tenía el tamaño exacto de una pérdida. Caminó sin rumbo claro por el sendero de grava. No lloraba fuerte, lloraba por dentro, como si incluso el dolor estuviera cansado. Dentro de la casa, Ethan permaneció unos minutos inmóvil, escuchando la lluvia golpear el cristal del comedor. Vanessa ya no estaba allí. Había desaparecido en cuanto la escena terminó, como hacen los que saben salir limpios cuando alguien más carga con la culpa. Los niños, en cambio, no lo hicieron. Emma seguía llorando en brazos de la criada que había entrado a sustituirla por un momento. Liam había dejado de hablar. Noah miraba al vacío. Nadie cenó nada después de eso. Ethan se quedó solo frente a la mesa manchada, viendo el hueco que había dejado Lucía al marcharse. El sitio donde ella había estado sentado parecía más vacío que todo el resto de la casa junto. En su despacho, el primer whisky no le hizo efecto, tampoco el segundo. Cuando sirvió el tercero ya no estaba tratando de olvidar. Estaba intentando ordenar lo que había pasado, y cuanto más pensaba, peor olía todo. La imagen del bolsillo volvía una y otra vez. Lucía había tocado el delantal después de subir por las toallas. Antes de eso, Vanessa y Gertrudis habían estado solas en la cocina unos segundos. Ethan se quedó quieto, no por una revelación inmediata, por una incomodidad, un detalle que no encajaba del todo. El modo en que Vanessa había llegado tan rápido a la acusación. La forma en que Gertrudis había hablado como si ya supiera dónde buscar. La sospecha de que el anillo había aparecido demasiado perfectamente donde convenía. Bebió otro trago, apoyó el vaso sobre la mesa y caminó hasta la ventana. La lluvia seguía cayendo con la misma fuerza, y de pronto la casa le pareció menos segura de lo que había sido nunca. No había pasado una hora cuando comenzaron los gritos en la planta de arriba. Subió de 2 en 2 las escaleras, todavía con la cabeza embotada, y encontró a los niños fuera de sí.
Las camas estaban revueltas, las mantas tiradas por el suelo, los tres llorando con una desesperación que le heló la sangre. «Lu», gritaba Emma golpeando la puerta del baño. «Lu», se unía Liam, con la cara roja y los ojos llenos de rabia. Noah, más callado, se había sentado en el suelo abrazando los pies y mirando la puerta como si fuera a abrirse sola. Gertrudis intentaba sujetarlos, pero no conseguía calmar a ninguno. «No quieren dormir», dijo, visiblemente contrariada. «Llevan así desde que se fue». Ethan se agachó frente a ellos. «Ya está bien». Lucía se fue a casa. Liam lo miró como si acabara de decir la mentira más grande del mundo. «Tú la echaste». La frase fue tan simple que le dolió más que cualquier acusación adulta. «Se había equivocado», respondió él, pero sonó débil incluso para sus propios oídos. Emma negó con la cabeza con violencia. «No». «Sí», insistió Gertrudis, metiéndose en la conversación con su sequedad habitual. «Hizo algo malo». Entonces los tres se revolvieron a la vez. No hasta un sollozo. Liam se levantó de golpe y con una furia tan pequeña como feroz, lanzó su almohada contra la pared. Emma empezó a gritar más fuerte. Ethan los miró y sintió algo muy oscuro en el pecho. No eran caprichosos, no estaban haciendo una escena, estaban buscando a la única persona que les había dado calma, y él, con todo su poder, no había sabido mantenerla. Los 2 días siguientes fueron una caída lenta y humillante. Los niños apenas comieron. Rechazaban la comida de Gertrudis, apartaban los platos, cerraban la boca con fuerza. Cualquier intento de distraerlos terminaba en llanto. Las canciones no funcionaban, los juguetes nuevos tampoco, ni el salón de juegos, ni las tabletas, ni las promesas de paseos. Ethan faltó a una reunión tras otra, canceló llamadas, dejó mensajes sin abrir. Su asistente lo llamó varias veces y él no contestó. Pasaba horas sentado en la cocina, sin tocar casi nada, escuchando el sonido de la casa vacía y viendo cómo los niños se iban apagando poco a poco. Vanessa aparecía a ratos impecable, cada vez menos paciente. «Están mal acostumbrados», decía, sirviéndose café como si nada. «Si sigues cediendo, vas a tener un problema peor». Ethan la miró en una de esas ocasiones con una frialdad que ya no intentó esconder. «No me hables de mis hijos como si fueran un inconveniente». Vanessa dejó la taza sobre la encimera. «Pues entonces encárgate de que dejen de comportarse así. No están actuando». «Claro que sí». Él respiró hondo pero no discutió más. Había algo en la voz de ella que ya no le servía de apoyo, solo de ruido. La primera grieta real llegó esa mañana, cuando Emma se negó a vestirse y dijo entre lágrimas que quería a Lucía para que le peinara el pelo. Liam no quiso bajar al desayuno. Noah se escondió debajo de la mesa y no salió en una hora. Gertrudis, más seca de lo normal, sugirió llamar a otra niñera. Ethan no respondió, porque en el fondo de su cabeza ya había empezado a moverse una sospecha más incómoda que la culpa. No bastaba con sentirse mal, necesitaba saber por qué seguía sintiendo que algo no cerraba. La pieza que faltaba apareció de una forma absurda. Mientras revisaba una carpeta de incidencias del sistema doméstico, vio la nota que había dejado su empresa de seguridad 2 semanas antes. Actualización de cámaras en zonas comunes. Entonces recordó que, después de aquel intento de robo en la mansión de los vecinos, había pedido aumentar la vigilancia. Había cámaras en el vestíbulo, en el salón, en la cocina y en el pasillo de servicio. No lo hacía por confianza, lo hacía por costumbre, por control. Y ahora, por primera vez, ese hábito podía servirle para algo distinto. Se quedó inmóvil unos segundos frente al escritorio. Luego llamó al administrador del sistema. «Necesito revisar las grabaciones de anteayer», dijo, sin rodeos. «Salón principal, cocina y pasillo». Hubo una pausa al otro lado. «¿Algún incidente, señor?» Ethan miró hacia la puerta cerrada de su despacho. «Eso espero». Cortó la llamada y bajó al cuarto de servidores sin decir nada a nadie. La pantalla tardó unos segundos en cargarse. El zumbido del equipo llenó el silencio como un insecto eléctrico. Ethan tecleó la contraseña con una lentitud que no le conocía ni a sí mismo. Seleccionó las cámaras, sincronizó las horas y dejó que el vídeo comenzara. Al principio solo vio rutina. Lucía entrando y saliendo de la cocina. Gertrudis moviéndose con rigidez. Vanessa cruzando el pasillo con esa elegancia que siempre parecía ensayada. Nada más. Ethan adelantó el material con el pulso seco. Entonces vio la secuencia exacta. Lucía había salido de la cocina a por las toallas. La cámara del pasillo la mostraba subir por la escalera de servicio. Un segundo después, Vanessa apareció en el ángulo de la cocina con Gertrudis detrás. Se acercó a la silla donde estaba colgado el delantal. Sacó algo de la bata. Algo pequeño, brillante. Ethan detuvo la imagen, amplió el anillo. Sintió que el estómago se le hundía, volvió a reproducir el fragmento a velocidad lenta, vio a Vanessa abrir el bolsillo del delantal con una naturalidad aterradora, vio cómo deslizaba la joya dentro con gesto rápido, preciso, sin vacilar.
Vio a Gertrudis asomarse hacia el pasillo vigilando la puerta como una cómplice experta. Ethan se quedó mirando la pantalla sin pestañear. Luego retrocedió el vídeo unos segundos más, buscando cualquier cosa que lo salvara de lo que acababa de ver. Nada, no había margen para la duda, no había error posible. La habitación comenzó a parecerle demasiado pequeña. Lucía no había robado nada, había sido tendida una trampa, y él la había visto caer. La culpa llegó como una ola negra, repentina, brutal. No fue una idea elegante, fue vergüenza pura. Ese tipo de vergüenza que te hace recordar la textura exacta de una voz diciendo «no fui yo», y lo rápido que decidiste no creerla. Ethan apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Recordó la forma en que Lucía se había quedado inmóvil cuando vio el anillo. Recordó sus ojos desorbitados, no por culpa, sino por incredulidad. Recordó la mano temblorosa sobre la mesa, la manera en que había pedido una oportunidad para explicarse. Y recordaba, sobre todo, lo peor de todo, cómo él se había apartado de ella. Abrió la puerta del cuarto de servidores con un golpe y salió casi corriendo hacia el pasillo. Vanessa apareció en la entrada del despacho como si hubiera sentido el cambio en el aire. «¿Ethan?», preguntó, y en su tono ya no había dulzura, solo alarma. Él no se detuvo. Ella frunció el ceño. «¿Qué pasa?». «Lo vi todo». Vanessa parpadeó una vez, solo una, pero fue suficiente. «¿De qué hablas?». Ethan levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. «De la cámara, de la cocina, de tu mano metiendo el anillo en el delantal de Lucía». El color se le fue del rostro durante un segundo. No mucho, lo suficiente. Luego lo intentó cubrir con una sonrisa rígida. «Eso no significa nada. Estás agotado. Seguro que lo interpretaste mal». Él dio un paso hacia ella. «No, no lo interpreté mal». Vanessa buscó a Gertrudis con la mirada, pero la ama de llaves ya había entendido demasiado. Se había quedado pálida en el pasillo, sin saber si moverse o desaparecer. «Ethan, por favor», dijo Vanessa bajando ahora la voz. «Lo hice por ti, por los niños». Esa chica estaba cruzando límites. Él soltó una risa breve, rota, sin humor. «Les cruzaste tú a ellos la dignidad por el suelo». Vanessa quiso tocarle el brazo, pero él se apartó. «No me toques». La frase la dejó helada. «¿Vas a creerte un vídeo antes que a mí?». «Voy a creer lo que vi». Ella tensó la mandíbula y por primera vez dejó de fingir delicadeza. «Entonces eres un ingenuo». Lucía venía con esa mirada de víctima desde el primer día. «Tú estabas demasiado cansado para verlo». Ethan sintió que algo en él se partía de forma irreversible. «Fuera de mi casa». Vanessa lo observó sin moverse, pero ya no era sorpresa lo que tenía en la cara. Era desprecio. «¿Me vas a echar por ella?». «Te estoy echando por mentirme y por usar a un niño para montar una trampa». Gertrudis dio un paso atrás al oírlo. La frase la alcanzó como una sentencia. Vanessa, en cambio, apretó los labios y sostuvo la mirada durante unos segundos más, como si aún creyera que podía ganar por desgaste. «Te arrepentirás», dijo al final. Ethan no contestó. «Te arrepentirás de no haberme escuchado». «Ya me arrepiento de muchas cosas», respondió él, con una frialdad terrible. «Esta es solo una más». Vanessa entendió entonces que había perdido. No levantó la voz, no hizo ninguna escena. Se limitó a acomodarse el cabello y guardar una serenidad falsa que ya no engañaba a nadie. «Muy bien», dijo. «Haz lo que quieras». Giró sobre sus talones y caminó hacia el pasillo con el mismo aplomo con que había entrado días antes a esa casa. Gertrudis la siguió unos pasos detrás, sin mirar a Ethan. Cuando el silencio volvió fue peor que antes. Ethan se quedó solo en el pasillo con la sensación de haber despertado demasiado tarde. La casa no parecía más limpia por haber expulsado la mentira, solo más vacía. Subió a la habitación de Lucía casi sin darse cuenta de lo que hacía. La puerta estaba entreabierta. Dentro el aire era frío. La cama seguía hecha con una precisión triste. En la silla, el hueco donde antes colgaban sus cosas había quedado desnudo. Sobre la mesita vio algo amarillo. Los guantes. Ethan los tomó con cuidado. Eran más pequeños de lo que recordaba. Estaban un poco gastados en las puntas, con olor a jabón y a trabajo. Los apretó entre las manos y se le cerró la garganta. No lloró al principio. Primero se quedó quieto. Luego se sentó en el borde de la cama como si le faltara fuerza en las piernas. Después sí se le humedecieron los ojos. No por debilidad, por la certeza de lo que había hecho. Había echado a la única persona que había llenado de vida esa casa. Afuera los niños seguían enfermos de ausencia. No comían, no reían, no dormían bien. Y él, por primera vez entendió que el dinero no servía para arreglar el daño cuando el daño era emocional. Se secó la cara con la mano, respiró hondo y se puso de pie. Ya no había tiempo para la vergüenza. Había tiempo para reparar. Bajó al salón, donde los niños estaban sentados en el suelo con juguetes esparcidos que no tocaban. Emma lo miró desde el rincón con los ojos todavía hinchados. Liam levantó la cabeza. Noah se quedó quieto esperando. Ethan no intentó suavizar lo que iba a decir. «Vamos a buscarla».
Los tres reaccionaron al instante. Emma se incorporó de golpe. Sí. Liam se puso de pie casi tropezando. ¿De verdad? Ethan asintió. ¿De verdad? Noah dio un paso adelante dudoso, como si aún no quisiera permitirse la esperanza. ¿No está enfadada? La pregunta le atravesó el pecho. Tiene derecho a estarlo, dijo él, pero voy a ir a pedirle perdón. Los niños empezaron a moverse con una energía que no tenían desde hacía 2 días. Emma corrió a por sus zapatos. Liam fue detrás. Noah se colgó de la chaqueta de su padre. Ethan tomó las llaves del coche. Antes de salir se quedó un segundo mirando la casa. Todo seguía en su sitio, los cuadros, las alfombras, los muebles caros, y sin embargo nada estaba donde debía, porque ahora sabía la verdad. Y con la verdad en sus manos, solo le quedaba ir a buscarla antes de que fuera demasiado tarde. Ethan fue a buscar a Lucía pensando en pedirle perdón. Terminó arrodillado frente a la única persona capaz de salvar a su familia. Durante el camino, nadie habló demasiado. El coche avanzaba por calles cada vez más estrechas, dejando atrás la zona elegante donde las fachadas parecían idénticas y pulidas, hasta internarse en un barrio más viejo, más cansado, donde las paredes estaban manchadas por el tiempo y las aceras tenían grietas que no se arreglaban con dinero. Los niños iban callados, pegados a las ventanillas, con esa mezcla de esperanza y miedo que solo tienen los pequeños cuando sienten que algo importante está por pasar, aunque no sepan nombrarlo. Ethan conducía despacio, no por prudencia, por respeto. Por primera vez en mucho tiempo no iba hacia una reunión, ni a una cena, ni a una oficina, ni a ningún sitio donde pudiera resolver las cosas con una firma, una llamada o una decisión rápida. Esta vez iba a enfrentar algo mucho más difícil, una culpa que no se podía comprar, ni esconder, ni negociar. Emma fue la primera en romper el silencio. ¿Ya casi llegamos? Su voz sonó vaga como si temiera romper la posibilidad de que aquello fuera real. Ethan miró por el retrovisor. Ya falta poco. Liam apretaba con fuerza el cinturón de seguridad. ¿Y si no quiere vernos? Esa pregunta dejó el aire quieto. Ethan tardó unos segundos en responder. Entonces la entenderé. No era la respuesta que un niño quería escuchar, pero fue la única honesta que pudo dar. Noah, sentado junto a su hermana, llevaba la frente pegada al cristal. Desde allí observaba las casas humildes, los cables enredados sobre la calle, los maceteros improvisados frente a algunas puertas. Todo le parecía raro y al mismo tiempo familiar, porque era el lugar del que venía Lucía. El lugar donde ella desaparecía cada noche sin que ellos supieran nada más. Mi tía dijo que los barrios viejos huelen distinto, murmuró Emma. ¿A qué huelen?, preguntó Ethan. La niña pensó un poco. A sopa y a lluvia. Liam soltó una risa pequeña. Apenas un soplido. Ethan sonrió con tristeza. Sí, aquel lugar olía eso. A lluvia reciente, a tierra mojada, a ropa tendida, a comida sencilla saliendo por las ventanas, a vida compartida sin pretensiones. Era un olor muy distinto al de su mansión, donde todo olía a cera, a cristal limpio y a dinero callado. Cuando el GPS anunció el final del trayecto, el coche se detuvo frente a una casa azul descolorida, pequeña pero cuidada, con una reja de metal algo oxidada y un jardín minúsculo donde crecían algunas plantas resistentes. No era una casa rica, pero tenía algo que la mansión no había tenido en semanas: calor. Los niños se incorporaron de inmediato. «Es aquí», dijo Emma. Ethan apagó el motor sin moverse durante un segundo. Se quedó mirando la fachada, consciente de que estaba a punto de tocar la puerta de la única persona a la que había herido de verdad. Bajó del coche primero. Luego abrió la puerta trasera para ayudar a salir a los niños. «Quedaos cerca de mí», les pidió. «Y, pase lo que pase, no habléis todos a la vez». «Eso no va a pasar», dijo Liam muy serio. «Vamos a abrazarla». Ethan cerró los ojos un instante. Ojalá todo fuera tan simple como para resolverse con un abrazo. Se acercó a la reja y golpeó con los nudillos. El sonido fue seco, casi frágil. Esperó. Nada. Volvió a llamar, esta vez con un poco más de fuerza. Dentro de la casa se oyó movimiento. Una silla arrastrándose, pasos rápidos. Una voz masculina que preguntó algo que no alcanzó a distinguir. Luego la puerta principal se abrió de golpe y apareció un joven de rostro duro, mirada desconfiada y expresión protectora. Tenía los mismos ojos color miel que Lucía. Ethan supo al instante que era su hermano. El chico salió hasta la reja y se quedó delante sin abrirla. «¿Qué busca?», preguntó. No había cortesía en su tono, solo una alerta antigua, de esas que nacen cuando alguien ha visto demasiadas veces llegar problemas a la puerta de casa. Ethan sostuvo la mirada. «Busco a Lucía. Necesito hablar con ella». El hermano no se movió. «Ella no quiere hablar con nadie de su casa». Las palabras golpearon más de lo que Ethan esperaba, aunque ya las había temido. «Lo entiendo», dijo con calma. «Aún así vine a pedirle perdón». El joven se soltó una risa corta, sin alegría. «¿Perdón? Mi hermana llegó a esta casa rota. No ha dormido bien desde que ustedes la humillaron, y ahora viene a pedir perdón».
No por vergüenza fingida, por vergüenza real. Sí, el chico lo estudió con desconfianza. Entonces miró al coche, vio a los 3 niños pegados a la ventana y frunció el ceño. ¿Los trajo? Ellos quisieron venir. La expresión del hermano cambió apenas como si esa parte lo descolocara. Espere aquí. Entró de nuevo y cerró la puerta. Ethan se quedó frente a la reja, con las manos abiertas a los costados, sin saber qué hacer con tanta espera. Detrás de él los niños estaban tensos, ninguno hablaba. Solo observaban la casa como si, en cualquier momento, Lucía fuera a salir corriendo y el mundo volviera a acomodarse. El tiempo pasó despacio. Entonces la puerta volvió a abrirse. Lucía apareció en el umbral. Ethan sintió que el pecho se le detenía. Estaba más delgada, más pálida. Llevaba el cabello recogido deprisa como si hubiera salido sin prepararse. La maleta vieja seguía junto a ella apoyada contra la pared, como si de verdad hubiera estado a punto de marcharse. Su mirada, cuando cayó sobre Ethan, no tuvo sancio. Y eso fue peor, porque la rabia habría significado fuerza. El cansancio, en cambio, significaba que ya no esperaba nada. Lucía dio unos pasos hasta la reja y se detuvo allí, separada de él por los barrotes. Señor Blackwood, dijo. Su voz era baja, educada por costumbre, pero sin calor. Ethan tragó saliva. Luego habló con más honestidad de la que le había permitido mostrar nunca en su vida. No vengo a pedirte que me escuches porque lo merezca. Vengo porque necesito que sepas la verdad. Vi las grabaciones. Sé lo que hicieron Vanessa y Gertrudis. Lucía lo miró sin entender al principio. Después su gesto cambió, apenas un temblor en la boca, un parpadeo rápido. ¿Qué grabaciones? Las cámaras de seguridad. El aire entre se hizo más pesado pero también más claro. Entonces, susurró ella. Ethan asintió. Entonces no fuiste tú. Nunca fuiste tú. Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió brillaban de lágrimas.